Un saludo queridos colegas, bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Pues parece que tenemos renovación de la temporada 2 de lo que el Estado y el gobierno de Evo Morales y Luis Arce, el gobierno del MAS en todo caso, ha decidido llamar a lo que pasó en 2019 como caso Golpe de Estado 1 y caso Golpe de Estado 2. Concentrémonos en lo que creo yo es la noticia del día y por eso quería traerlos el día de hoy. He ido repasando, por ejemplo, muchos documentos, vamos a irlos repasando también a medida que vaya avanzando este video. Y el titular es este: citan a Luis Arce, Evo Morales y Álvaro García Linera, aquí hay que agregar a Carlos Romero, como testigos en el juicio del caso Golpe de Estado 1. Este es del País, del medio Los Tiempos, por ejemplo. Y obviamente es retuiteado por Airball. El presidente Luis Arce, el exmandatario Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera fueron citados como testigos de descargo de defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el juicio del caso Golpe de Estado 1. El Tribunal Sexto de Sentencia Penal y Violencia contra la Mujer de La Paz emitió los mandamientos de comparendo, ahora vamos a explicar también qué es eso, para que puedan acudir, afirmó Diego Gutiérrez, abogado del ex cívico Marco Antonio Pomari. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, también fue citado como testigo en el juicio. De acuerdo a otro de los documentos emitidos por el tribunal, la audiencia se desarrollará de manera presencial en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia a las 2 de la tarde del lunes 31 de marzo. En caso que las personalidades políticas no asistan, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión. El juicio se encuentra en la fase de presentación de testigos. El caso fue abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patti por los hechos relacionados previos a la renuncia de Morales, en noviembre de 2019, durante la crisis política y social. La expresidenta Jeanine Áñez también estaba vinculada en el caso, pero el tribunal decidió apartarla del proceso. La noticia súper resumida. Citan a Luis Arce, Evo Morales, Álvaro García Linera y Carlos Romero por el caso Golpe de Estado 1. Y estas son las fotos que han empezado a circular en redes sociales también en el transcurso de la tarde. Mandamiento de comparendo para Juan Evo Morales Ayma, para Luis Arce Catacora, para Álvaro García Linera y para Carlos Romero Bonifaz, el Ojitos de Guapuro. Concentrémonos en cada uno de estos personajes. Por ejemplo, Juan Evo Morales Ayma. Mandamiento de comparendo. Antes de pasar sobre todo esto, es importante también ver de que la noticia ha corrido por pólvora. Tribunal Boliviano cita a Evo Morales y Luis Arce a declarar por la crisis política de 2019 en Infobae. En Opinión, por ejemplo, Golpe 1 citan a Arce, Morales y García Linera como testigos y pueden ser aprehendidos si no asisten. Arce, Evo, García Linera y Romero son convocados como testigos en el caso Golpe de Estado. Bueno, me voy a quedar con la imagen de La Razón para poder analizar ¿cuál es la situación de cada uno de estos personajes en asistir o no para estar como testigos en el caso Golpe de Estado 1, ¿no? Empecemos por el caso de Evo Morales, que creo que es el principal, sobre todo en todo lo que ha pasado en la crisis de 2019. No nos olvidemos que Evo Morales en 2021, y por eso justamente repasé esta noticia muy a detalle, el 4 de julio de 2021 salía esta noticia de ANF, revelan que Morales y García Linera fueron convocados a declarar en enero por caso Golpe. El abogado de los militares mostró 2 órdenes de citación que fueron emitidas por la Comisión de Fiscales. El expresidente Morales debió presentarse el 18 de enero del 2021 para declarar. El ex vicepresidente también fue convocado para ese mismo día a las 2:30 de la tarde. Para quienes estén un poquito, hayan perdido un poco el hilo de lo que pasó en los últimos años respecto a la crisis política de 2019, que como les repito, el gobierno ha querido implementar esta narrativa de Golpe de Estado 1 y Golpe de Estado 2. Una vez Luis Arce asume el poder, en octubre de 2020 concretamente, se abren justamente estos casos, caso Golpe de Estado 1 y caso Golpe de Estado 2. Y para sorpresa de nadie, justamente, empiezan con la aprehensión de Jeanine Áñez en el mes de marzo o abril, si mal no recuerdo, del año 2021, precisamente hablando, ¿no? Y justamente toda esta tramoya fue armada
porque durante ese primer periodo de Luis Arce, esos primeros meses del gobierno de Luis Arce, tenía una misión en concreta: lavar la cara y hacer parecer como víctima a estos personajes: Evo Morales, Álvaro García Linera y obviamente todas las personas relacionadas a su gobierno, que terminó saliendo en la gestión de 2019. Eso tienen que quedar claro, ¿no? Y justamente fueron convocados a declarar en situación de víctimas. En ese momento, Evo Morales ya había pisado territorio boliviano, ya podía andar por sus anchas. García Linera creo que fue un poquito más cauto con eso, creo que fue a su casa de Achumani, como él dijo, a recoger sus pocos libros, poco más, y ya no tuvo tanta presencia o tal vez tanta notoriedad en territorio boliviano. Ya se fue a México a dictar sus clases, da clases de maestría el tipo, ojo, da clases de maestría, camina entre Argentina, México, en los países que puede. Ya muy poca pisada tiene en territorio boliviano, ¿no? Muy pocas veces ya se lo ha visto acá, en Bolivia concretamente. Pero en ese momento, por ejemplo, Evo Morales había sido citado a declarar en razón de víctima, y precisamente, ¿no? Porque todo este tramoya de caso Golpe de Estado 1 y Golpe de Estado 2 también, sobre todo caso Golpe de Estado 1, inicia a partir de la denuncia de Lidia Patti, ¿no? Para quienes no recuerden, Lidia Patti es este personaje que levanta y dice: bueno, vamos a empezar con esto, que es lo más relevante del caso. Más allá de las víctimas que se hayan podido cobrar durante el gobierno de Yanine Áñez, a partir de noviembre sobre todo, que es donde ella ya ejerce funciones como presidenta del estado, más allá de las vidas de los heridos que hubo, por ejemplo, en las represiones en Sencata, Guayani, el Pedregal, Sacaba. Más allá de ello, la idea principal es obviamente de hacer parecer a esta persona y que la narrativa de golpe de estado siga cobrando esa fuerza, ¿no? Y obviamente en 2021 esa era la narrativa. Ahora volvamos justamente a cuál es la situación de Evo Morales. Evo Morales no se va a presentar a declarar, ni mucho menos. Ya tiene una orden de aprehensión por el caso de esta menor de edad, de estupro, de Tarija. Una más no va a afectar su situación, es una raya más al tigre. Así que Evo Morales podemos afirmar al menos de que está descartado de que vaya a declarar como testigo de descargo, sobre todo, porque una cosa es que tú vayas a declarar en situación de víctima, que podía haberlo hecho Evo Morales, no sé por qué no lo hizo, tal vez para no contradecirse, porque el tipo no es muy bueno tal vez haciendo declaraciones tal vez en su momento. Y ahora mucho menos lo va a hacer en situación de descargo, porque la defensa de Luis Fernando Camacho, que han sido las personas que han citado a estos personajes, mucho menos, más bien tienen una estrategia para hacer ver a las autoridades judiciales, si es que no están compradas obviamente, de cuáles pueden ser las incongruencias entre la narrativa que pueda tener una parte y otra, y que esa narrativa sea realmente la misma, y que no vaya a ser que Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce, vamos a verlo también a detalle, Carlos Romero, vayan a variar en algo esa narrativa, y eso pueda evidenciar de que lo que pasó en 2019 es muy complejo y no se puede cerrar solamente a la figura de golpe de Estado, ¿no? Eso por un lado. Entonces podemos ir tachando a Evo Morales de que no va a asistir. Es más, creo que su abogado, y aquí había una nota, creo que fue de Opinión, donde la estaba leyendo, la vamos a leer acá, o creo que estaba en Infobae, La orden de citación instarse, también se extendió la misma citación. Nelson Cox, aquí está, se los leo. Nelson Cox, uno de los abogados de Morales, que era ex defensor del pueblo de la departamental de Cochabamba, si mal no recuerdo, pero Nelson Cox, uno de los abogados de Morales, dijo a EFE, el medio de comunicación, que no correspondería que el ex gobernante se presente a brindar esa declaración, debido a que los sucesos en 2019 son hechos que en su narración y documentación están plenamente acreditados en el proceso judicial. No sé qué querrá decir con eso, pero en pocas dice que Evo no tiene razón de estar ahí como testigo. Asimismo, consideró que la emisión de estas situaciones es parte de una estrategia jurídica de la defensa de los acusados, obviamente, para instalar un argumento dilatorio dentro del juicio que está por finalizar.
Puede que sí, puede que no, porque en este momento ya están presentando, por ejemplo, a sus testigos. Ya ha pasado la parte preliminar, ya ha pasado, por ejemplo, la parte de investigación. No nos olvidemos que Luis Fernando Camacho ya lleva por lo menos 3 años, casi 3 años guardado en Chonchocoro, ¿no? Entonces, es muy probable, eso es lo que vamos a ver también a medida que vayamos viendo este video, de que en los próximos meses, si no es más, ya se dicte resolución o sentencia o no contra Luis Fernando Camacho, ¿no? Pero sigamos viendo el tema de los personajes que les afecta directamente esto. Evo Morales, como les digo, es una raya más al tigre. Dudo mucho que este papelito vaya a generar en Evo Morales la necesidad de trasladarse a la ciudad de La Paz y obviamente declarar. Ya tiene una orden de aprehensión, no lo va a hacer. Eso por lo menos está súper claro. Álvaro García Linera, como se les había mencionado anteriormente, no está en territorio boliviano, o al menos no se conoce que su último paradero haya estado en territorio boliviano. Hace un par de días daba unas declaraciones bastante controvertidas, si no es más, respecto a agarrar del cuello a los empresarios, y eso lo hizo desde la Argentina. Entonces García Linera está entre Argentina, México, algunos otros países, dictando clases, charlas, siendo tutor de maestría tal vez, pero tal vez no le afecta tanto que se emita una orden de aprehensión contra Álvaro García Linera cuando él ya no tiene tanta pisada acá en Bolivia, ¿no? Más lo hace a través de medios internacionales, las declaraciones que vaya a hacer, así que muy poco le puede llegar a afectar. Creo que incluso su familia ya no vive acá. Entonces no hay algo que lo ate a territorio nacional y que lo obligue en consecuencia a que vaya a declarar, y menos que vaya a ser en favor a una estrategia jurídica que maneje el equipo de Luis Fernando Camacho, ¿no? Eso por otro lado. Entonces estos dos yo creo que no van a declarar, y obviamente este mandamiento de comparendo se va a traducir más tarde que temprano, vayamos a ver, en una nueva orden de aprehensión para Evo Morales y una nuevísima, en el caso sí, para Álvaro García Linera. Veamos qué es lo que pasa con Luis Arce Catacora, porque el caso de Luis Arce Catacora es un poco más especial, si queremos llamarlo así. Él actualmente está cumpliendo la función, bueno, es lo que dicen, está cumpliendo la función de ser el primer mandatario de nuestra querida no es república, no es Estado Plurinacional de Bolivia, como quieren que le llamemos. Pero bueno, según lo que estaba leyendo y consultando también con algunos docentes, etcétera, es bueno tener la consulta abierta de que las figuras, por ejemplo, autoridades en el caso de presidente y vicepresidente, en ejercicio sobre todo, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, este caso es un caso justamente de golpe de Estado, caso penal, tienen la opción, eso seguramente habrá que verlo con el paso de los días, si se da o no se da. Estas autoridades, como Luis Arce, por ejemplo, que ha sido citado a declarar como testigo, tienen la opción de declarar mediante un informe, mediante un escrito, que una persona vaya en representación de él, agarre un texto, lea toda su declaración y se acabó. Tiene esa opción, pero habrá que ver si para este caso aplica o realmente el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer necesita su presencia física, o le basta que Luis Arce presente un documento y bueno, pues se acabó. En el caso de Luis Arce es muchísimo más fácil presentarse, no tiene mucho que alegar, más allá de que haya sido en su momento, en 2019 concretamente, ministro de Economía, y creo que fue uno de los últimos en presentar su carta de renuncia, si no fue hasta el mismo 10 de noviembre, ¿no? Cuando Evo Morales ya había presentado también su carta de renuncia. Entonces puede haber algo más que pueda declarar, etcétera, y no va a influir mucho. Además de que Luis Arce es también autor de la narrativa de golpe de Estado una vez que se instala en el poder a partir de 2020. El que sí me da un poquito más de pena es el Ojitos de Guapurú, Carlos Romero, que sí tiene un nivel de participación mucho más directo en lo que pasó en 2019, porque no nos olvidemos que él también administraba qué es lo que pasaba con la policía durante esos días antes de la renuncia de Evo Morales y después de la renuncia de Evo Morales, porque la policía tiene dos caras, dos monedas básicamente en el conflicto de 2019.
antes de que salga Evo Morales del poder y luego de que Evo Morales sale del poder o en medio. Entonces, para el caso de Carlitos Romero, él sobre todo, que parece que se maneja un poquito más por territorio boliviano, creo que todavía tiene a su familia acá y se lo ha visto por los aeropuertos también caminando, etcétera. Tal vez él va a tener que refugiarse justamente con Evo Morales y bueno, pues ya no salir o exponerse tanto, porque va a tener que emitirse nomás la orden de aprehensión, y tal vez contra Carlitos Romero no tengan tanta condescendencia como si lo tienen contra el líder de los humildes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, llama mucho la atención que justamente el juez haya aceptado que Arce, Evo, García Linera y Carlos Romero también estén citados a declarar en calidad de testigos de descargo para Luis Fernando Camacho. Ahora, acá hay una cosita que es muy importante que vayamos viendo. ¿Qué puede implicar de que Luis Fernando Camacho tenga elementos a favor para que eso se revierta en una posible en un posible escenario donde Luis Fernando Camacho salga libre? Esto es lo más interesante del caso y cómo se va a ir vinculando en lo que va a pasar en los próximos meses. Porque yo, al momento que recolectaba, por ejemplo, las notas de prensa, de que Evo Morales había sido citado a declarar en el caso Golpe 1 en 2021, ya, por ejemplo, en calidad de víctima, etcétera. En paralelo estaba viendo, por ejemplo, lo que pasaba en el programa de No Mentirás de Jimena Antelo. Pueden tener su opinión al respecto. Pero aquí estaban haciendo una entrevista con Zvonko Mankovic, asambleísta de Cremos, una persona muy cercana a Luis Fernando Camacho. Y Jimena Antelo le preguntaba si qué pasaría con la situación jurídica de Luis Fernando Camacho, de acuerdo a lo que Zvonko Mankovic relataba, de que muchas de las pruebas que se habían presentado hasta ahora en el caso Golpe de Estado 1 habían sido ya prácticamente desacreditadas, y eran muy pocos los elementos que vinculaban a Luis Fernando Camacho como autor o por lo menos responsable directo de lo que aconteció en 2019, ¿no? Y me quedo con este titular que justamente está en el pie de pantalla. Estoy confiado que Camacho saldrá más pronto que tarde. Estas declaraciones son muy interesantes de revisar. ¿Por qué? Y aquí quiero que gire también la conversación respecto al análisis que yo quiero hacer respecto a esta nota también. No al golpe de Estado en Bolivia. Todo el gobierno de Luis Arce Catacora, toda la campaña política que se realizó en 2020 para que el MAS y PSP volviera al poder justamente a partir de octubre de 2020 y gane con esa gran mayoría del 55%, somos mayoría, etcétera, se basa en tres aspectos fundamentales que por lo menos yo los considero así. Número uno, la debilidad profunda de los partidos políticos de oposición en elecciones nacionales. Por más que Evo Morales haya estado exiliado en su momento en 2019 y 20, finales de 2019 y casi todo 2020, y no haber podido participar de un proceso de elecciones generales presidenciables, y que la oposición, la supuesta oposición, no haya podido aprovechar justamente ese escenario de vacío y haya sido completamente destruida en 2020, es uno de los factores que han llevado a que Luis Arce vuelva a posicionarse como, que el MAS y PSP vuelva a posicionarse como partido dominante en nuestro país, porque no existen otros partidos políticos como tal. Son agrupaciones, son movimientos, en algunos casos hasta cívicos, que no son partidos políticos en realidad, y que si bien yo tengo la tesis de que los partidos políticos han muerto, de acuerdo a las reglas del Tribunal Supremo Electoral, si tú quieres ganar una elección, tienes que hacerlo a través de un partido o partidos políticos. Y un partido político con la estructura del MAS y PSP que tenga las mismas fortalezas, que yo sé que a ustedes no les gusta, pero hay que terminar reconociéndoselo. El MAS y PSP es prácticamente uno, o si no el único,
partido político en nuestro país que tiene la estructura necesaria de alcance a nivel nacional y de representación a nivel nacional, ojo, de poder llenar listas, de poder hacer control también con sus... no son afiliados, no tengo la palabra en la lengua, con sus personas inscritas en el movimiento al socialismo también. Ese es uno de los factores justamente que ha provocado de que el MAS-I-PCP vuelva al poder. El hecho de que no existan partidos políticos que le hagan frente, ¿no? Número 2, el tema de la nefasta gestión de Yanine Áñez, hay que reconocerlo. Yo personalmente, una vez que concluya con la crisis de 2019, tengo pensado realizar un trabajo similar, de similares características, de la gestión de 2020 respecto al gobierno de Yanine Áñez, porque si algo hay que reclamarle al gobierno de Yanine Áñez y a todos aquellos que hayan formado parte de su gobierno, es de que nos han dejado peor que lo que estábamos en 2019. No me refiero solamente al tema económico, me refiero sobre todo al tema político-social. Este país todavía está un poco, no un poco, sino está todavía más fracturado que en 2019, pero a diferencia de 2019, donde había una intención real de cambiar las estructuras del país, ahora no las hay. Y lo único que la gente está esperando es cambiar su realidad a partir del voto democrático, democrático entre comillas. Entonces, son situaciones que uno tiene que ir viendo de que han provocado la crisis de 2019, la crisis de 2020 y la crisis infinita que estamos llevando todavía hasta 2025. El gobierno de Yanine Áñez es responsable de que Luis Arce Catacora se haya posesionado, el MAS-I-PCP se haya posesionado con el 55% y hayan vuelto a ocupar el poder gubernamental. Y otra de los elementos que han contribuido a ello es la imagen que están viendo de fondo, no al golpe de Estado de Bolivia, porque todo nuevamente se relaciona a que la campaña de Luis Arce, el simple hecho de que por lo menos sus primeros 3 años el gobierno de Luis Arce haya estado tranquilo, entre comillas, es de que ha podido traducir en hechos esta narrativa de golpe de Estado en el conjunto de la sociedad boliviana. Y por eso fue por las cabezas justamente de ese supuesto golpe de Estado que pasó en 2019. Yanine Áñez en marzo-abril, no tengo exactamente la fecha, Pumari y finalmente Luis Fernando Camacho, las cabezas más visibles del conflicto al menos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que pasaría si esto se cumple? Estoy confiado que Camacho saldrá más pronto que tarde, de la cárcel de Chonchocoro, obviamente. ¿Qué va a pasar con esta narrativa? ¿Qué va a pasar con el último eslabón, con el último voto de confianza que la gente tiene sobre Luis Arce? Luis Arce ha bajado un tema de popularidad bastante rudo en los últimos años. Yo creo que hay muy pocos casos, y es más allá de que puedan aludir de que lo que ha pasado en 2020 haya sido fraude o no. Creo que muy pocas veces se puede ver justamente de que un candidato a la presidencia que al final obtuvo la presidencia en 2020, Luis Arce con el 55%, en poco menos de 5 años haya caído en su nivel de preferencia electoral, popularidad, etcétera, a casi menos del 5%. Hay muy poca gente que todavía cree en Luis Arce y que todavía lo apoyaría. Muy, muy poca gente. Y un grupo significativo de las personas que todavía creen en Luis Arce y lo ven como el ídolo, etcétera, más allá de funcionarios públicos y la cuota prebendal del partido, son esas personas que creen, o por lo menos tienen puesta su fe en la narrativa de golpe de Estado, y que sus productos, sus resultados más visibles son la aprehensión de Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y los jefes militares, pero sobre todo Luis Fernando Camacho. Ahora yo te traslado un escenario. ¿Qué es lo que pasaría si esto se cumple? Estoy confiado que Camacho saldrá más pronto que tarde, que este personaje que es muy odiado por estos sectores radicales que han decidido creer la narrativa de golpe de Estado de 2019 y te ven a un Luis Fernando Camacho libre por las calles en año electoral.
A pesar de que Luis Fernando Camacho no se vaya a presentar a las elecciones de 2025, no puede y tal vez no quiere hacerlo. Tal vez lo vaya a hacer más adelante, pero ahora actualmente no puede, por los tiempos que corren tampoco. Dudo mucho que, por ejemplo, el lunes 31 de marzo, cuando se vayan a dar las citaciones y las declaraciones a estos personajes, al día siguiente el juez diga, pues bueno, como no han citado a declarar, si parece que no hay más elementos de prueba, pues bueno, Luis Fernando Camacho, te vas y vuelves a Santa Cruz. Dudo mucho que eso pase, pero si esto se cumple antes de las elecciones de 2025, configuras un escenario completamente a favor de que este otro personaje pueda apropiarse, o bueno, legitimar toda esa ira de estas personas que confían en la narrativa de golpe de Estado. Es decir, lo peor que a esta gente le puede pasar en este momento, a este grupo de personas en realidad, es de que Luis Fernando Camacho salga en libertad. Es lo peor que les puede pasar. Es la punta, es la gota que derramaría el vaso respecto al gobierno de Luis Arce, y es muy probable que ni siquiera el tema económico, ni siquiera, por ejemplo, la escasez de dólares, combustibles, etcétera, alimentos, etcétera, fuera suficiente y realmente esto sea el acabose de Luis Arce, del gobierno de Luis Arce, y que esta persona, Evo Morales, capitalice justamente toda esa animaversión a Luis Fernando Camacho y respecto a la narrativa de golpe de Estado, que vaya a capitalizar justamente esa furia contra Luis Arce, ¿no? Y que sea también motivo de que Luis Arce no vaya a terminar su mandato, ojito. Es una figura muy probable. Es una figura muy probable y es lo que yo llego a tener esa conclusión al respecto. Además de que las personas que hayan resultado víctimas fatales, víctimas mortales, etcétera, o víctimas con secuelas irreparables, las víctimas de Sencati Sacaba, como les gusta, no les gusta, vayamos a tener un poquito de respeto, ¿no? Pero como suelen afirmarse este grupo de personas, han tenido también su participación en lo que ha pasado en los últimos años del gobierno de Luis Arce. Y vamos a ir repasando, por ejemplo, rápidamente las noticias que salían en esos días. 20 de enero del 2021, apenas 2 mesecitos, casi 3 del gobierno de Luis Arce, gobierno logra acuerdo con familiares de víctimas de masacres de Sencata y El Pedregal, a través del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas SEDEN y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se facilitarán las gestiones de apoyo y ampliación de la vigencia del beneficio del subsidio de alimentos en coordinación con el Ministerio de Economía. O sea, un poco de apoyo a aquellas víctimas de las masacres de Sencata y El Pedregal, concretamente en esta noticia, que era lo pronto que podía hacer el gobierno de Luis Arce, esto mucho antes de que lleguen a aprender, o bueno, a secuestrar a Yanine Áñez y la trasladen de su casa hacia una cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz. Sigues avanzando en el tiempo y tienes, por ejemplo, 3 de septiembre de 2021. Familiares de fallecidos y víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata en 2019 protestan en puertas de la Fiscalía Departamental de La Paz en demanda de justicia contra Yanine Áñez. Yanine Áñez ya está presa. Y obviamente estas personas en justo reclamo, podría decirse así, reclaman el tema de justicia para las personas que han perdido la vida producto de las acciones de Yanine Áñez una vez instaurado su gobierno a partir del 12 de noviembre, ¿no? Pero lo que estas personas esperan es justamente un juicio de responsabilidad, o bueno, eso es lo que se piensa a priori, de que debería seguirse un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez respecto a las decisiones que tomó como presidenta a partir del 12 de noviembre, no antes. No antes. Porque el gobierno ha dividido caso golpe de Estado 1 como un tipo de conspiración, tramoya golpista, lo que ustedes quieran llamarlo, a partir de octubre hasta noviembre, cuando renuncia Evo Morales. Lo que pasa a partir de noviembre, a partir del 10 de noviembre, ya lo denominan como caso golpe de Estado 2.
Y es justamente por eso que a Yanine Áñez se la desvincula del caso Golpe de Estado 1, que al final del día lo único que quieren hacer es lavar la cara de esta persona, de que esta persona no fue culpable de nada en 2019, que fue una víctima, y no, es responsable y es principal protagonista de lo que pasó en 2019. Seguimos avanzando en el tiempo. 9 de noviembre de 2023. Miren, ya han pasado 3 años del gobierno de Yanine Áñez y de lo que el gobierno de Luis Arce Catacora les había prometido. Familiares de víctimas de Sencata piden reunión con Andrónico para garantizar juicio de responsabilidades contra Áñez. Han pasado ya 3 años. Andrónico Rodríguez del ala evista del movimiento socialismo, aquí ala evista, ya se ha fraccionado en teoría Evo Morales y Luis Arce. Fue reelecto como presidente del Senado gracias al apoyo de la oposición y bueno, pues aquí misma foto, porque después ya no había más. La Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Torturados, Víctimas de Sencata del Departamento de La Paz enviaron una misiva, una carta, exigiendo poder reunirse con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, a quien le cuestionan que se haya juntado con la oposición y le piden aprovechar esa cercanía para garantizar el apoyo de 2/3 del Senado para garantizar que Yanine Áñez sea sometida a un juicio de responsabilidades por las masacres de 2019. Es lo que les interesa teóricamente a estas personas y lo que legítimamente buscan también. No les interesa mucho lo que haya pasado con el gobierno de Evo Morales. O al menos eso es lo que se quiere entender, porque a ellos lo que les afecta directamente es la pérdida de la vida de familiares, hermanos, nietos, sobrinos, hijos, padres, etc. Más allá está la discusión si esta persona sufrió un golpe de estado o no. Aquí está principalmente el tema de la vida, la pérdida de la vida humana. Eso no nos olvidemos que esto pasa el 9 de noviembre de 2023. Ya las personas se están empezando a cansar. ¿Cuándo se nos va a atender este caso? El golpe de estado quiero dejarlo atrás en el olvido. O bueno, quiero dejarlo como hecho político. Lo que a mí me interesa es el hecho social, o es al menos lo que reclama este grupo de gente. Y por eso le exigen básicamente a Andrónico Rodríguez de que conlleve a Yanine Áñez a un juicio de responsabilidades que no se da en su momento, porque nuevamente viene la narrativa de golpe de estado. ¿Cómo puedes hacer un juicio de responsabilidades a una persona que, de acuerdo a la narrativa del gobierno de Luis Arce y en base a los acuerdos con Evo Morales, no es un gobierno legítimo? No correspondía, según ellos, un juicio de responsabilidades porque no era una presidenta electa, era una presidenta de facto, etc. Pero presidenta al fin, y presidenta del cual deriva el gobierno de Luis Arce, porque es Yanine Áñez quien al final del día, después de muchas vueltas, hace que se convoque a elecciones en 2020, en octubre de 2020. Obviamente tenían que haber sido mucho más antes, pero al final del día da la legitimidad necesaria para que Luis Arce gane con ese famoso 55%. Entonces hay un bucle constante de dónde empieza y dónde acaba todo esto. 1 de septiembre de 2024, ya han pasado 4 años. Inca, que es el representante de las víctimas de Sencata en especial, Inca llama a familiares y víctimas de Sencata a estar presentes en el juicio por la masacre de 2019. Recién en 2024 se habla de un juicio contra la expresidenta Yanine Áñez por el caso Sencata, ¿no? 20 de noviembre de 2024, hace poquito, rinden homenaje a víctimas de Sencata. Lo máximo que puede ofrecerte el gobierno de Luis Arce Catacora, básicamente. Aquí está el defensor del pueblo, día de luto también, y tienes la noticia más fresquita que he podido encontrar respecto al juicio contra Yanine Áñez. 27 de diciembre de 2024. La sentencia contra Yanine Áñez por la masacre de Sencata podría dictarse en enero de 2025. El ministro de Justicia de Bolivia informó que el juicio se encuentra en la fase final y será reinstalado el 13 de enero. No sé qué haya pasado. La expresidenta puede enfrentar una condena de 30 años por la operación militar en la que 10 personas fueron asesinadas por impacto de bala. Estamos a 25 de marzo
del año 2025 concretamente, y no hay todavía nada. Y tú imagínate que a eso se sume de que este personaje, que es uno de los supuestos responsables de lo que ha pasado en 2019, la pérdida de vidas humanas, salga en libertad. Y que lo único que tenía Luis Arce de bueno en su gobierno, lo que quieran llamar bueno ellos, es de que pudo aprender a Luis Fernando Camacho y guardarlo en Chonchocoro. Entonces tienes a este otro personaje que puede capitalizar justamente esa rabia que pueda haber contra Luis Arce. Y que 2025, el año del bicentenario, se transforme en más o menos una especie de remake de lo que pasó en 2003. Yo se los dejo ahí, colegas. Ha sido un videito un poquito más largo tal vez de lo habitual, con todo lo que hemos ido revisando en este video, que creo yo que hay que tomarlo con muchas pinzas respecto a todo lo que va pasando en el tablero político de nuestro país. Y nada, decirles de que estemos muy atentos a lo que vaya pasando. Y esta parte siempre se las dedico a los seguidores del canal, ¿no? A partir de este minuto ya solamente seguidores del canal. Denme un segundo. Y bueno, el domingo lanzaba, por ejemplo, esta pequeña publicación. 46 reacciones. Muchísimas gracias por seguir nuevamente en trabajo. Ordeno venganza del vacío de poder al decreto supremo 4078, crisis de 2019. Este video concretamente yo pienso estrenarlo ya sea el lunes 31 de marzo. Me gustaría estrenarlo el lunes 31 de marzo. Voy a hacer todo lo posible para que salga en esa fecha, que va a comprender solamente 2 días. Concretamente miércoles y jueves. Miércoles 13 y jueves 14 de marzo. Aquí quiero hacer un paréntesis que creo que es muy importante hacerlo. Como ya se los había relatado anteriormente, yo tengo el guión de todo lo que ha comprendido la crisis de 2019 día por día. Pero siento que a partir del 13 de noviembre, que es cuando Yanine Áñez asume el poder como presidenta, y bueno, pues del vacío del poder al decreto supremo 4078, como lo dice la miniatura, van pasando una serie de eventos. Va posesionando su gabinete, entran a la Casa Grande del Pueblo. Estoy haciendo un poquito de memoria. Entran a la Casa Grande del Pueblo para ver cómo vivía Evo Morales, algunas declaraciones por aquí, por allá, etc. Pero no es hasta el 15 de noviembre que acontecen los sucesos de Sacaba. Y yo, en el episodio del 15 de noviembre, había dedicado por lo menos tal vez 1 o hasta 4 párrafos, en el mejor de los casos. No tengo muy bien la memoria fresca. Creo que son incluso 2 párrafos. O 3 si me aventuro un poco más. Son 3 párrafos que hablaban sobre lo que había pasado en Sacaba en 2019. Y continuaba con la narrativa siguiendo lo que pasaba en los siguientes días. Pero aquí creo que es importante ser responsable con el trabajo que quiero presentar respecto a 2019. Para muchos, y esto lo he ido consultando también con algunas entrevistas que he podido realizar a personas que han resultado también afectadas de lo que pasó en Sencata y Sacaba, concretamente más en Sencata, por la proximidad de donde resido yo, en la ciudad de La Paz. Consultaba y me decían de que es un tema muy delicado, bastante más delicado que incluso la huida de Evo Morales, que al final del día es un personaje político y ya está. Pero tocar de la manera más responsable posible lo que pasó en Sacaba y Sencata es un trabajo que exige mucha responsabilidad. Es por eso que, si bien yo tenía pensado terminar esta serie de la crisis de 2019 hasta la firma del convenio de pacificación, ese mítico 23 o 24 de noviembre, no recuerdo muy bien la fecha de 2019, si yo ya tenía el guión redactado hasta ahí, por lo menos me faltaban creo que 1 o 2 días, y pensaba ya acabarlo concretamente en abril, tal vez, todos los videos que pensaba publicar. Siento que
tanto el caso de Senkati Sakaba necesitan que mi persona todavía reúna mucha más información de la que he podido reunir hasta el momento. Porque creo que son episodios que tienen que analizarse con la mayor seriedad posible. Más allá del pensamiento ideológico que uno tenga, más allá de los prejuicios personales que uno pueda tener con diferentes grupos de nuestra sociedad boliviana, es importante hacerlo. Entonces, yo voy a comprometerme en este momento a realizar este video de orden o venganza del vacío de poder al Decreto Supremo 4078, los primeros 2 días del gobierno de Yanine Áñez, y presentarlo el 31 de marzo de 2025, perdón. A partir de ahí va a haber una pausa en el canal, tal vez de 2, tal vez de hasta 3 meses, el tiempo que me vaya a demandar obtener todos los elementos necesarios para poder relatar y narrar con la mayor objetividad. Yo sé que no es posible, pero acercarse al menos con el mayor nivel de objetividad posible la crisis de 2019 y los casos de Senkati Sakaba, el Pedregalua y Diani, que también fueron analizados en su momento. Pero creo que Senkati Sakaba comprenden y son parte fundamental para entender lo que fue la crisis de 2019 y la crisis de 2020 también, como se los he relatado hace un par de minutos. Entonces, este por lo menos va a ser el último video por el momento de la crisis de 2019, de la novela, como les gusta llamar a los seguidores. Y voy a pedirles por lo menos 3 meses de su tiempo. No es vacaciones que yo me vaya a dar. Voy a seguir subiendo este tipo de videos de analizar noticias y publicarlo por lo menos 1 o 2 veces a la semana si es posible. Pero concretamente con lo que ha pasado en 2019, Senkati Sakaba, quiero tomarme la molestia de hacer un trabajo de investigación que realmente sea justo con ambas partes, o con todas las partes que han intervenido en el conflicto. Y para ello voy a tener que recurrir a más bibliografía, recurrir a más informes, recurrir a más material bibliográfico, recurrir incluso a más entrevistas y más declaraciones que pueda conseguir también en su momento. Entonces van a ser 3 meses donde yo nuevamente me voy a tener que encerrar en el cuarto, volver a leer, devorar libros, devorar material bibliográfico que se haya escrito al respecto y conseguir los contactos obviamente necesarios para obtener declaraciones que a veces no se plasman en la bibliografía tradicional, ¿no? Eso por un lado. Eso quería comentarles, colegas, respecto al avance de la novela, como quieran llamarlo así. Hasta el 12 de noviembre, hasta el trabajo que han visto de la huida de Evo Morales, es prácticamente una novela. Todo lo que vaya a pasar más allá son hechos de suma relevancia también, y creo que yo, por el componente de pérdidas de vidas humanas, que si bien también pasaron antes de que Yanine Áñez asumiera el poder, los últimos días de Evo Morales sobre todo, es importante también tocar este tipo de temas lo más responsable posible, lo más responsablemente posible. Ok, colegas, eso quería aclararlos para los seguidores del canal que siempre se quedan hasta el final del video. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y espero que disfruten el video. Siempre deseoso de leer sus comentarios también acá abajo. Y bueno, un saludo, queridos colegas, y nos vemos en el siguiente video. Espero que en los próximos días ya haya avances, por lo menos en el tema de las encuestas, tal vez respecto a los candidatos de oposición. Me va a gustar también hacer un análisis al respecto. Un saludo y hasta luego.